Buenas noches a todos. Continuamos el trabajo hoy con el Departamento de Psicopatología, con un invitado especial para nosotros que ha colaborado en numerosas ocasiones con la sección clínica NUCEP de Madrid y también con el departamento, Fabián Fanjuas, que estaba previsto su asistencia de forma presencial en Madrid, pero finalmente ha habido que suspender ese viaje por razones personales de mucha importancia. Le ha imposibilitado el desplazarse a Madrid y es la razón por la cual hemos decidido finalmente hacer la reunión por Zoom, porque finalmente es la manera más operativa y más sencilla de trabajar, dado que el conferenciante no estaba de forma presencial. Agradecemos mucho de todas formas su colaboración. En otra ocasión podremos encontrarle y trabajar con él en Madrid, que es lo que nos gusta hacer y a él también nos consta. Él es psicoanalista en París, es miembro de la École de la Freudienne y de la MP, conocido por todos prácticamente, los que estamos hoy en la reunión. Es profesor en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8, autor de numerosos artículos, trabajos, investigaciones en el campo del psicoanálisis y en la formación en psicoanálisis, de la que participa activamente en la Universidad de París 8 y en la transmisión y formación de psicoanalistas. Es un lujo tenerle como invitado, por supuesto, para nosotros, sobre un tema particularmente el de este año que estamos trabajando, como sabéis, de mucho interés, que es el tema del delirio. Hoy específicamente el delirio de interpretación. Voy a ser muy breve para darle la palabra. Es un tema que es tomado desde la psiquiatría clásica prácticamente por todos los autores importantes más conocidos, aunque no de la misma manera, desde Clérambault, el mismo maestro de psiquiatría al que se refiere Lacan, que es más conocido por los delirios pasionales, pero que incluye también el delirio de interpretación, Kraepelin, que lo desarrolla y lo asocia fundamentalmente a la paranoia, Jaspers, que lo aborda más desde la perspectiva fenomenológica, Henry A. en su tratado de psiquiatría, que lo aborda como parte de los trastornos delirantes crónicos, Bleuler, que lo asocia más bien dentro del tipo clínico de la esquizofrenia, y finalmente el gran trabajo de Paul Sérieux y Joseph Capgras, que creo que es al que más referencia va a hacer hoy por la presentación que nos ha enviado Fabián, que publican juntos la famosa obra conocida de las locuras razonantes, donde definen el concepto de delirio de interpretación sistematizado, caracterizado por interpretaciones erróneas de la realidad, pero que se organizan con un sistema lógico y aparentemente coherente. Es un tema que es también tomado desde la perspectiva de Lacan, reformulado de otra manera, como lo va a plantear Fabián seguramente hoy. No conocemos su texto, dispondremos de él después del debate. Me imagino que podremos leerlo con tranquilidad, porque es un texto que seguramente trabaja no solamente las referencias de la psiquiatría clásica, sino las lecturas y las reformulaciones que hace Lacan desde la perspectiva de la estructura y de lo que considera la forclusión a partir de la estructura y de la operación del orden simbólico, y en el último Lacan, donde todo el mundo loco, todo el mundo es delirante, etc. Es decir, seguramente que va a ser todo un tema de trabajo de mucho interés que continuaremos hasta el verano. Sin más, Fabián, esperamos con muchas ganas lo que nos tengas que contar. Adelante. Muchas gracias, Santiago. Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho desde el NUCEP, a ti, a Rosa. Lamento mucho no poder haber viajado, realmente razones familiares serias, no graves, pero serias, me han impedido desplazarme y compartir en presencial esta conferencia con ustedes, pero bueno, las maravillas de la técnica nos permitirán discutir y trabajar juntos el tema efectivamente de los delirios de interpretación.
Como tú bien lo decías, tenemos todo un background, con Lacan tenemos todo una historia, digamos, de los delirios y por supuesto, de la psicosis con la psiquiatría clásica. Me ha parecido entonces justamente importante aprovechar, digamos, las referencias que Lacan nos da, sobre todo estos dos autores muy importantes, Serieux y Capgras, para justamente abordar el tema de los delirios de interpretación. ¿Por qué? Porque me parece que, voy a hacer alguna referencia a otros autores también, pero me parece que con estos dos autores tenemos la escuela francesa. Saben que en psiquiatría la escuela alemana se caracterizaba clásicamente por las grandes clasificaciones, la precisión de las clasificaciones y justamente todo el detalle de cómo reagrupar los distintos tipos de psicosis. La escuela francesa tradicionalmente se caracterizó más por la fina descripción de cada uno de los fenómenos que estaban en juego en la psicosis. Y creo que con Serieux y Capgras tenemos el epítome, tenemos realmente el nec plus ultra de lo que es lo que fue la Escuela Francesa de Psiquiatría, y efectivamente una descripción preciosa, minuciosa de este tipo de delirios. Lo que no nos va a impedir, por supuesto, hablar también de cómo Lacan retoma esta cuestión, ya que, como lo saben seguramente, Lacan hace referencia a Serieux y Capgras en su tesis de psiquiatría, particularmente cuando comenta y cuando nos da todo el trabajo que hace, nos ofrece todo el trabajo que hace en torno al caso M. Antes de empezar entonces específicamente con este tema, quería simplemente señalar, y me pareció importante hacerlo ya desde la introducción, que tenemos con la última enseñanza de Lacan, tenemos que hacer una distinción entre la particularidad de los fenómenos de la psicosis y la locura generalizada que supone para Lacan la forclusión de sentido para todo el mundo. He sido sensible, he trabajado en la sección clínica justamente, pero en París, la diferencia entre la locura y la psicosis en Lacan. Seguramente les ha llamado la atención a ustedes, como me ha llamado la atención a mí, el hecho que Lacan se refiera tanto al loco y a la locura como a la psicosis. Y he hecho un pequeño trabajo de investigación en torno al uso diferencial de estos dos términos en la enseñanza de Lacan. En general, cuando Lacan, y de manera muy resumida, cuando Lacan habla de la locura, se refiere a un fenómeno propiamente humano en su manera de aprender la realidad y de vivir, podríamos decir, como la última enseñanza permite introducirlo, lo real. Mientras que la psicosis designa de manera siempre, en las referencias que encontramos en la enseñanza de Lacan, de manera más precisa justamente los fenómenos psicopatológicos presentes en este tipo en la psicosis, y efectivamente una teorización respecto tanto de los fenómenos como de los conceptos. Es decir, podríamos decir, una manera más, ¿cómo decir?, más cernida, más precisa de lo que acontece en la psicosis, mientras que la locura tiene una referencia de alguna manera más general y referida tanto a lo humano, a la manera humana de vivir el lenguaje, como precisamente, como la última enseñanza va a permitir hacerlo, a lo que Lacan va a llamar el ser hablante. De esta manera, entonces, la última enseñanza de Lacan permite de leer retrospectivamente las referencias que Lacan hace tanto a la locura como a la psicosis, con esta indicación preciosa que siempre hay que guardar en memoria de Jacques Alain Miller, que, contrariamente a lo que han hecho los post-freudianos, Lacan buscó siempre aplicar la psicosis al psicoanálisis, y no, como lo hacían los post-freudianos, buscar aplicar el psicoanálisis a la psicosis, con los resultados tan limitados que efectivamente obtuvieron. Eh, Diría de manera más general que nuestra época parece dar razón de una manera muy particular a esta distinción presente en Lacan de la locura o del loco y de la psicosis, en tanto que entidad clínica, del cual se trata cada vez, como lo decía, de estudiar los fenómenos clínicos. Y entre ellos, y en esta distinción justamente, entran de una manera específica los delirios y el delirio de interpretación más específicamente.
Que todo el mundo delire, como Lacan nos lo dice muy tarde, en el año 1979, porque no hay relación sexual, es precisamente una cosa, y otra son los delirios específicos que se producen cuando el nombre del padre, como cuarto nudo, viene a fallar en su función de anudamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Puede haber otro cuarto nudo, como poder buscar hacerse un nombre propio, como es el caso de Joyce como escritor, pero me he buscado y me he tomado un tiempo en tomar el programa de este año sobre los delirios en el NUCEP y me parecía, les propongo la siguiente lectura, que se podría distinguir la certidumbre presente en el hecho de ser amado por un otro, en la erotomanía, ya lo han trabajado por lo que he visto en el programa, de lo que podríamos llamar la erotomanía ordinaria, la necesidad femenina, tan femenina, de tener signos de amor del otro para poder desear al partener. Los delirios celotípicos de los que hablarán, allí donde justamente el otro se le supone al otro la posesión de un objeto que debería estar destinado al sujeto y donde el sufrimiento aplasta, destruye al sujeto que busca por todas las maneras de atacar justamente esta posesión en el otro y este goce de este objeto presente en el otro, del cual de los justamente hay que diferenciarlo de los celos que forman parte de la psicopatología de la vida amorosa cotidiana, de los celos tanto a nivel del deseo como a nivel del amor, que hay que diferenciar. Podríamos incluso también evocar la certidumbre de la existencia de determinaciones establecidas que producen un complot, el tema del complot, tan propio a los delirios, referido al sujeto para dañarle o producirle un perjuicio, o aún un estado de la civilización y de la sociedad donde no hay ningún tipo de accidente o de azar, como lo ordenan los delirios, o justamente no hay ningún tipo de contingencia en el encadenamiento de los hechos, como lo sostiene, digamos, como lo defiende el complotismo como discurso. Podríamos aún diferenciar la megalomanía, ya que hablarán de ella, como traducción de la localización narcisista de la libido en un intento por el sujeto psicótico de recomposición del yo, al estadio megalómano en la solución delirante de Schreber, de diferenciarlo entonces del narcisismo ordinario de nuestra civilización, que ha perdido todo ideal que permita ordenar y reglar la libido de los sujetos en el plano social, junto, acompañado de la caída de lo simbólico y de sus semblantes, empujando entonces a un repliegue narcisista en torno a los propios intereses personales, familiares, desatendiendo así todo tipo de orden social. Que la consideración de lo real sea la brújula que permite orientarse desde el momento en que se postula que todo el mundo es loco, es decir, delirante, como lo hace Lacan, porque lo real excluye el sentido, introduce a una despatologización del síntoma y de la psicosis misma, lo que nos parece ser el punto, se nos aparece como siendo el punto culminante de la subversión que Lacan permite operar con su última enseñanza en relación a la clínica. Este modo particular de despatologización con todo el mundo es loco, es decir, delirante. Despatologización, por supuesto, que hay que diferenciar de otro tipo de despatologización, por ejemplo, la que se encuentra presente en el paradigma neuro. En este uso que Lacan hace del loco o de la locura, Lacan se inscribe claramente en el movimiento de la filosofía y de los autores que oponían la locura a la razón. Esto se puede encontrar en algunas referencias incluso de los escritos de Lacan, sin buscar a dar cuenta justamente de los fenómenos que se encuentran presentes en la locura. Así, por ejemplo, su proposición que todo el mundo es loco, es decir, delirante, no puede más que resonar de una manera particular al lector de los pensamientos de Pascal, el gran Blaise Pascal, que decía en uno de sus pensamientos que habría que ser loco
por una vuelta suplementaria de locura para no estar loco como todo el mundo. Hay como una inspiración pascaliana seguramente en este enunciado de Lacan que todo el mundo es loco, es decir, delirante. Es, sin embargo, el loco quien nos indica lo que debe ser leído de otra manera que como falta de razón y entonces como patología, donde justamente las razones permanecen oscuras al psicólogo. La locura y la psicosis podrían encontrarse ordenadas en relación a lo real, como cada una se ordena respecto de él. Podríamos decir que es la vía fácil, quizás la vía más fácil de abordar estos dos términos. Cuando justamente al final de su enseñanza, Lacan enuncia en la clase del 11 de enero de 1977, entre la locura y la debilidad mental no tenemos sino elección, no podemos más que elegir entre la locura y la debilidad mental, lo que señala justamente es la posición reducida de cada una de estas dos posiciones hacia lo real. O se sufre de lo real y nos encontramos en la locura, o bien se queda a un costado de ella sin reconocerlo y entonces tenemos la debilidad. Estas dos posiciones creo que son absolutamente contemporáneas. Podemos encontrar en las posiciones tanto de muchos sujetos, digamos, tanto una u otra posición, debilidad mental o locura. Con esta proposición entonces Lacan, justamente por esta ascensión, podríamos decir, de lo real en nuestra civilización, Lacan ya se anticipa a lo que será, digamos, la posibilidad de situarse respecto de este real en nuestra civilización, en nuestra época. Allí donde la locura implicaba de manera general una relación a lo real presente en el hecho que todo el mundo es delirante porque no hay relación sexual o porque hay forclusión de sentido para todo ser hablante, la psicosis especificaría, daría el modo específico de la relación que un sujeto mantiene con este real cuando lo simbólico y lo imaginario no se encuentran anudados a él. La forclusión, entonces, presente en la psicosis, tal como Lacan lo introduce al comienzo de su enseñanza, devendría así un caso particular, ya que ella porta sobre el nombre del padre, un caso particular de la forclusión generalizada, ya que no hay sentido común. Y en este punto entonces podríamos articular cómo justamente la forclusión del nombre del padre es solamente un caso particular dentro del conjunto más amplio de la forclusión generalizada. Bueno, hecha esta introducción, vamos entonces a interesarnos de manera más cercana a los trabajos de Serieux y Capgras sobre los delirios de interpretación. Para empezar, y sin enumerar todos los trabajos que estos dos autores han producido sobre el tema, debemos fijarnos en algunos de sus artículos publicados antes del famoso trabajo, el trabajo que los ha hecho conocido, justamente de las locuras razonantes. Por supuesto, esta historia sobre los delirios de interpretación no comienza propiamente con estos dos autores. Existe una prehistoria de los delirios de interpretación y los autores no dejan de reconocerlo y de recordarlo en sus referencias históricas. En particular, se puede remontar a los trabajos de los alienistas y especialmente a los trabajos que un autor como Leray, voy a escribirlo en el chat quizás porque, bueno, Leray en la primera mitad del siglo XIX ha producido. En el año 1902, Serieux y Capgras presentan en la Sociedad de los Anales Médico-Psicológicos un trabajo titulado La psicosis a base de interpretaciones delirantes. El objetivo allí era destacar la importancia, a veces incluso el predominio exclusivo de las interpretaciones en cierto número de psicosis. Así pues, se interesan por ciertos casos de delirios crónicos sistematizados, en general, lo dicen, de delirios de persecución o de grandeza, que se basan únicamente en interpretaciones, es decir, psicosis no alucinatorias. Y este es uno de los puntos centrales del desarrollo de Serieux y Capra, la diferencia que harán justamente en el hecho que en los delirios de interpretación no hay alucinaciones. De manera sintomática, estos delirios se caracterizan, por una parte, en la riqueza de las interpretaciones y por otra,
por la ausencia o la rareza justamente de alucinaciones. Este es un punto esencial que defenderán constantemente a partir de entonces, la ausencia de alucinaciones en los delirios de interpretación. Según los autores, esta psicosis crónica se basa en interpretaciones que se desarrollan únicamente, lo cito, como resultados de interpretaciones erróneas de percepciones reales. La percepción es real y a partir justamente de esta percepción real se construyen interpretaciones erróneas. Unos años más tarde, en el año 1906, Lancefal, la revista de psiquiatría muy conocida, el encéfalo, ¿no? Lancefal, publicó el artículo Los síntomas del delirio de interpretación. Esta vez, como lo indica el título, se trataba de una entidad propia. El delirio de interpretación es para los autores una psicosis crónica sistematizada basada en interpretaciones delirantes que se desarrollan progresivamente. Según los autores, se trata de una psicosis que se desarrolla en sujetos predispuestos y no presenta, o muy raramente, alucinaciones ni conduce a la demencia. La cuestión de la predisposición en la paranoia es un tema que atraviesa, digamos, toda la psiquiatría clásica. Es decir, ¿qué quiere decir la predisposición? El estado del sujeto que no delira aún, pero del cual todos los síntomas que presentaba, es decir, una cierta irritabilidad en las relaciones sociales, una cierta tendencia a atacar o a la querella, por ejemplo, una cierta nervosidad, son las descripciones que daban los autores, predisponen al sujeto a justamente devenir más tarde delirante. La cuestión del desencadenamiento, por ejemplo, no se planteaba en esos momentos. Así pues, la sintomatología se caracteriza esencialmente por la multiplicidad de interpretaciones. Por interpretaciones, los autores entienden justamente deducciones erróneas con un punto de partida exacto. Subrayo esto porque esto hace la precisión, digamos, de la descripción que hacen justamente de los delirios de interpretación. La ausencia o rareza de alucinaciones y la perseverancia de la actividad intelectual y la lógica aparente de razonamiento es también puesta en valor. Estos elementos, en su conjunto, conducen a un delirio sistematizado y siempre en aumento, siempre en arborificación. En cuanto a las interpretaciones delirantes, señalan que el razonamiento de los sujetos que sufren delirios de interpretación se basa casi exclusivamente en los datos exactos que les suministran todos los sentidos. Su especial perspicacia, que estos autores ponen en valor, descubre fuera o dentro de sí mismos la materia de sus concepciones. Las palabras oídas en el curso de una conversación, una palabra escuchada, una mirada, una expresión facial, todo está abierto a interpretación. El campo de las interpretaciones delirantes, nos dicen, es ilimitado. No existe para estos sujetos el azar. Todo lo que les sucede, feliz o desgraciadamente, no es fruto de la casualidad. Es fácil descubrir en ello la huella de maniobras hostiles y por tanto de sentimientos de persecución. En todos los casos, la interpretación es inmutable. El sujeto se encuentra absolutamente seguro de su interpretación, es el punto de la certidumbre, que nunca puede ser corregida. Así, toda discusión es superflua, lo cito, y el sistema delirante inconmovible. Observen que retoman, seguramente han leído el seminario 3, el tema del carácter inconmovible del delirio que Kreplin ya señalaba y que Lacan comenta justamente al comienzo del seminario 3. 2 años más tarde, en 1908, se centraron más específicamente en el diagnóstico de los delirios de interpretación, en la Revue de Psychiatrie, la revista de psiquiatría. Más concretamente, se trataba de una cuestión de diagnóstico diferencial. ¿Qué diferencia los delirios de interpretación de los delirios de reivindicación, de los cuales han escrito también, de las psicosis interpretativas sintomáticas y de las psicosis alucinatorias sistematizadas? Las interpretaciones delirantes se coordinan, lo cito, en un sistema más o menos coherente, pueden ser exógenas o endógenas. Las interpretaciones exógenas, el origen de las interpretaciones es externo, el hecho es exacto, pero luego aparece distorsionado o disfrazado en el delirio.
los cito a ellos, y se refieren a acontecimientos o incidentes cotidianos menores, a los gestos y actitudes de los demás o acontecimientos vitales importantes, por ejemplo, un duelo, rupturas en las relaciones sociales, etc. Las interpretaciones endógenas, por su parte, se producen por molestias orgánicas o por diversas sensaciones corporales que el sujeto interpretará en su delirio. Cuando surgen las interpretaciones delirantes, se organizan rápidamente y la mayoría de las veces apuntan a un perseguidor. El delirio entonces se propaga por radiación, abarcando un número cada vez mayor de hechos y de personalidades. Y la enfermedad, esto es una cita de Serrier y Cabra, y la enfermedad, según los autores, nunca se cura, nunca se desintegra, es decir, el delirio. Los autores pasan luego al diagnóstico diferencial, sobre el que no nos detendremos. Mencionemos tan solo que el delirio de interpretación es verdaderamente un estado delirante, mientras que el delirio de reivindicación se basa únicamente en una idea fija, es un estado pasional crónico, cito a los autores, allí donde los delirios de reivindicación tienen como punto de partida una idea fija. Los delirios de interpretación solo llegan a la idea fija, cuando llegan a ella, tras una larga fase preparatoria. Por último, pasemos a las palabras de su conclusión, que nos dan una idea importante en este artículo de la concepción de los autores. Lo cito: la interpretación delirante no es la expresión de un cambio repentino, sino el florecimiento de tendencias anteriores. Se trata entonces de la idea de la constitución justamente paranoica, es decir, la personalidad del sujeto antes de la aparición efectiva de la psicosis, a la que volveremos entonces más adelante. El libro sobre las locuras razonantes es publicado en el año 1909. El delirio de interpretación aparece entonces desarrollado allí. En él se pasa revista al estadio actual de la cuestión y por tanto a la obra justamente mencionada. Desde la introducción se da la definición del delirio de interpretación, definición que seguirá siendo más o menos la misma a partir de entonces. Se trata, lo cito, de un falso razonamiento basado en una sensación real, un hecho exacto que en virtud de asociaciones de ideas ligadas a las tendencias y a la afectividad, adquiere mediante inducciones o deducciones erróneas una significación personal para el paciente, que se ve invenciblemente impulsado a relacionarlo todo consigo mismo. Tenemos aquí la significación personal, cuestión que Lacan va a retomar justamente cómo, digamos, todo hace alusión a él, cómo distintos elementos de su entorno hacen referencia al sujeto mismo y permiten, justamente, autorizan su interpretación. Los autores distinguen aquí interpretaciones delirantes de ideas delirantes. Podemos observar que la interpretación delirante difiere de la idea delirante en la medida en que esta última es una, lo cito, una concepción imaginaria creada de la nada o al menos no deducida de un hecho observado. Por último, los autores recuerdan estos elementos esenciales. La interpretación delirante es incorregible, tiende a extenderse, a irradiarse, se organiza en un sistema y tiene por objeto el yo. Dicen los autores, su carácter egocéntrico es marcado. En cuanto al delirio de interpretación como tal, se define aquí más precisamente como una psicosis crónica sistematizada que se caracteriza por, en primer lugar, la multiplicidad y la organización de las interpretaciones delirantes. En segundo, la ausencia o escasez de alucinaciones, su contingencia. En tercer lugar, la persistencia de la lucidez y de la actividad psíquica. En este punto, por ejemplo, podemos decir que retoman justamente el mantenimiento de la inteligencia del sujeto que Kreplin ya atribuía a la paranoia. En cuarto lugar, una evolución por extensión progresiva de las interpretaciones. En quinto, la incurabilidad sin un estadio de demencia terminal. Para los autores, los delirios de interpretación forman parte de las psicosis llamadas constitucionales, es decir, son, digamos, innatas. Este apartado sobre la constitución paranoide
es uno de los puntos fundamentales del pensamiento de estos autores. En su capítulo dedicado a las causas de los delirios de interpretación, y refiriéndose al gran psiquiatra francés Falret, señalan, una constitución psicopática especial controla la génesis del delirio. Llamaremos constitución paranoica a este fondo enfermizo de sensibilidad y de inteligencia que preexiste a las concepciones delirantes y les da nacimiento. Es decir, que lo constitucional tiene que ver justamente, se relaciona con este fondo enfermizo de sensibilidad y de inteligencia que preexiste en el sujeto paranoico antes que comience a delirar. En los delirios de interpretación, la importancia de esta constitución paranoica es crucial, porque a diferencia de lo que ocurre en la demencia, no hay una modificación o una disolución radical del carácter, sino más bien un desarrollo hipertrofiado y unilateral de ciertas tendencias ya existentes en la paranoia. No hay una ruptura neta entre la personalidad previa del sujeto y la personalidad del intérprete que devendrá una vez desencadenada justamente la psicosis. Esta última no es más que el florecimiento de la primera, que persistiendo en sus tendencias, su carácter, sus modos de reacción acostumbrados, influyen en la elaboración del delirio, en la elección de las concepciones y en la actividad de su conjunto. Por lo tanto, es importante investigar los elementos esenciales de esta constitución. Por ejemplo, señalan la autocrítica reducida, el hecho que no se critican mucho y más bien atacan y critican al otro, el egocentrismo, la hipertrofia o hiperestesia del yo, una autoestima exagerada y una inadaptación al medio. Por último, mencionemos solo algunas de las variedades del delirio de interpretación que han sido reconocidos por estos autores. Una forma precoz, una forma tardía, una forma atenuada y una forma simple. Variedad persecutoria, variedad de resignado, como en el caso del delirio de Jean-Jacques Rousseau, un delirio de suposición, etc. Esta obra, que es muy larga de resumir, solo podemos decir, o podemos resumir, dar como elementos, que repite, aunque con mayor precisión y detalle, trabajos anteriores, por lo que para no ser tediosos, dejaremos que el lector la consulte directamente. Jean-Claude Malval, por ejemplo, en el comentario de esta obra, nos dice que los delirios de interpretación como una forma de paranoia sigue siendo inigualable en la lectura que hacen estos autores. Para Sergio y Capgras, la investigación sobre los delirios de interpretación, su definición, sus contornos, la clínica, su lugar en la nosografía, el diagnóstico diferencial que establecen con los delirios de reivindicación, no termina con este libro. Luego hubieron otros artículos que siguieron desarrollándolo, sin que la concepción que tenían de los delirios de interpretación variase mucho. Esta obra entonces no lo concluye, ya que a pesar de su buena acogida, algunos autores expresaron cierto número de reservas que llevaron a Sergio y Capgras a volver a la mesa de dibujo, a la tabla de trabajo. En la paranoia, entonces, Serrieux y Capgras diferencian delirio de interpretación y delirio de reivindicación, haciendo de cada uno de ellos una entidad distinta, al tiempo que consideran que el núcleo mismo de la paranoia es el delirio de interpretación. Lacan reconoce el valor de esta distinción en su seminario sobre la psicosis, diciéndonos que un delirio de interpretación no es en absoluto lo mismo que un delirio de reivindicación, sin explayarse más sobre esta cuestión. Hay que señalar que en la quinta edición, es decir, la edición del año 1910-1913, de su introducción a la psiquiatría clínica, Kraepelin consideraba los delirios de reivindicación como una simple forma clínica de paranoia. Pero finalmente se pliega a nuestros autores y separó los delirios de querulencia de los delirios de interpretación, los delirios de querulencia correspondiendo justamente a los delirios de reivindicación. Pero el aporte de Kraepelin, fue justamente la entidad delirio de interpretación depurada, por ejemplo, de la clasificación por los temas. Por eso me parece que era más interesante referirme en esta presentación a Serrieux y Capgras. Lacan le reconoce el mérito de su creación,
diciendo que es cierto que establecieron una clasificación con 7 tipos de delirios de interpretación, los cito, los perseguidos, los megalómanos, los celosos, los enamorados, los místicos, los hipocondríacos y los autoacusadores. Digamos algunas palabras del delirio de reivindicación. A diferencia de los delirios de interpretación, los delirios de reivindicación, que siguen llamándose locura convincente, son delirios vinculados a una causa externa específica considerada por el sujeto como un perjuicio que a veces es real. Antes que perseguidos, los reivindicadores son sobre todo perseguidores. Y encontramos entonces esta inversión clásica en la paranoia de perseguidor a persiguiente, digamos, de perseguido, perdón, a perseguidor. Los delirios de reivindicación por nuestros autores se caracterizan por 2 síntomas principales. Una idea obsesiva, una idea fija que es primaria y que no puede romperse, que no tiene ni el mismo lugar ni la misma función que la idea interpretativa predominante. Serieux y Capgras hacen también una distinción muy fina con la neurosis obsesiva. Nos dice, el demandante no lucha nunca contra su obsesión, sino que busca más bien satisfacerla. Tenemos por otro lado también otro síntoma muy presente que es la exaltación maníaca. Los sujetos reivindicadores son hiperactivos, se multiplican por todos los flancos, emprenden 1000 empresas, escriben a personalidades, consultan abogados, pasan noches enteras redactando voluminosos escritos, llaman a la prensa, envían peticiones al Parlamento, etc. Se trata de una actividad desmesurada y continua que recordaba a la manía, por eso justamente el calificativo de manía con la exaltación. El mecanismo, nos dicen, es el de la pasión. Serieux y Capgras distinguen entonces delirios de reivindicación egocéntricos y delirios de reivindicación altruistas. En los delirios egocéntricos, el sujeto sufre un perjuicio real o una reivindicación infundada. Es enemigo de una personalidad que cree que le ha perjudicado o de la sociedad que no satisface sus reivindicaciones. Su obsesión es de obtener justicia. Su lema es la lucha por los derechos, sus derechos, y, como dice Morel, al modo de un odio enfermizo. En cambio, en la reivindicación altruista, el sujeto quiere hacer valer una teoría abstracta, científica, filosófica, política o religiosa, o ser reconocido como el defensor de los oprimidos. Sacrificará su vida, su fortuna y su familia para que se reconozca su tesis utópica. Su determinación por alcanzar su utopía puede hacerles peligrosos. Un místico o un anarquista puede llegar a cometer un crimen para hacer triunfar una idea, su idea. En general, los delirios de reivindicación tienen muchas más probabilidades de conducir a la acción que los delirios interpretativos. En general, son los querulantes, los reivindicativos que pasan al acto. Muchos de los ejemplos clínicos citados por Serieux y Capgras muestran cómo esta idea fija y obsesiva acaba llevándoles a actuar, incluso hasta el asesinato. El acto suele ir seguido de un periodo de apaciguamiento. Entonces, más allá de la descripción clínica, ¿en qué se diferencian los delirios de interpretación y los delirios de reivindicación? En ambos casos hay una idea fija, pero según otros autores no tiene la misma función. En los delirios de interpretación, la idea predominante solo se hace cierta tras una larga fase de incubación, en la que se presentan ideas de grandeza o temas de persecución. No es una idea precisa al principio. Solo a través de una interpretación retrospectiva, la idea prevalente se convierte entonces en cierta. Solo de manera secundaria, el sujeto vincula sus errores de juicio a una idea principal. Se trata además de un delirio en red, es decir, se irradia. En los delirios de venganza, la idea fija está ahí desde el principio. Las interpretaciones no se han acumulado de antemano y el paciente puede decir con precisión cuándo surgió la idea, cuándo eclosionó el delirio. La idea fija se desencadena por una causa externa. Solo da lugar a interpretaciones para apoyar su tesis y sus contratiempos, y compromete al sujeto en el camino ineludible de hacer triunfar su idea.
Fíjense la precisión de la descripción de los delirios. Es un delirio sectorial y solo concierne la idea fija. La idea inicial se encuentra claramente formulada y él volverá a ella una y otra vez, un mal sufrido, una condena injusta, etc. Las interpretaciones del demandante son más bien deducciones dictadas por la pasión. No aprovecha el menor hecho, la menor palabra, un incidente menor, un grito de los transeúntes, dicen los autores, o las canciones de los niños, algo tan banal como eso, para alimentar sus interpretaciones y construir el delirio. Serrier y Cabrat nos dan un ejemplo de las diferentes maneras en que los intérpretes y los manifestantes leen los periódicos, es decir, los intérpretes o los reivindicativos. El segundo subraya los reivindicativos, subrayan y recopilan los artículos que guardan una relación estrecha o remota con su caso, y sin tergiversarlos, se los apropia como argumentos a su favor. El intérprete, el interpretativo, en cambio, no se preocupa por el sentido de sus lecturas. Hace un juego tergiversándolas en una frase enigmática para cualquiera, salvo para él, junta palabras dispersas escogidas de varias columnas. Es el famoso rebus, el famoso juego de palabras que justamente va a interpretar. Esto demuestra cómo el intérprete, el interpretativo, está conectado a la estructura del lenguaje y cómo da al lenguaje mismo un significado personal y singular para él. Para terminar en esta presentación, unas palabras sobre el tratamiento que los autores proponen con un pasaje que es de gran fineza, justamente respecto al tratamiento. Nos dicen, contra la psicosis propiamente dicha, se recurrirá a un tratamiento moral prudente, sigue existiendo esta idea del tratamiento moral que ya llegaba, digamos, a estos autores desde Pinel, que sin dar más que un éxito a medias, podría sin embargo aumentar la duración de los periodos de remisión y prevenir las reacciones peligrosas. Hay que tener cuidado en no chocar frontalmente a los sujetos con concepciones erróneas, diciéndole que se trata de concepciones erróneas. Ni burlas ni refutaciones son permitidas. Lo importante es, al principio, ganar la confianza del interpretante, del sujeto interpretativo, y para ello hay que escucharle pacientemente, sin discutir con él, sin parecer sospechar de la veracidad de lo que dice, ni hablar de alucinaciones, pero sin aprobarle tampoco su carácter delirante. Lo mejor es evitar cualquier conversación sobre los delirios y fingir que se los olvida, que el clínico debe hacer como si los olvidara los delirios. Cuando se presenta una ocasión favorable, tratamos de hacerle ver algunas contradicciones, aprovechando una remisión para hacerle rechazar espontáneamente algunas de sus interpretaciones o ponerla justamente en una posición de inconsistencia. Pero, nos dicen los autores, no debemos oponer objeciones inútiles a las ideas rectoras, ya que una discusión corre riesgo de despertar un delirio latente, o pensar que somos de mala fe y que en realidad no creemos en lo que nos dice. Me parece un pasaje realmente muy interesante en la manera justamente de tratar el sujeto delirante ya en estos años por esos autores que no conocían y no se inspiraban del psicoanálisis. Podríamos agregar algunas palabras sobre otro artículo importante de otro gran autor como es Paul Guiraud en Las formas verbales de interpretación delirante. El gran mérito, podríamos decir, de Paul Guiraud es haber puesto de relieve un punto esencial, a saber, la dimensión verbal en el centro de un gran número de interpretaciones delirantes. Le interesan a este autor, al cual Lacan se refiere en varios lados, especialmente lo que llama las formas de interpretación cuyo carácter absurdo es evidente desde el principio. Los casos en cuestión presentan lo que Guiraud llama interpretaciones por asociación verbal, en las que el paciente pasa de la simple analogía del sonido de las palabras, es decir, el carácter significante de las palabras, a la identidad de las cosas que representan, es decir, al significado. Gracias a su gran perspicacia clínica, Paul Guiraud pudo distinguir cuatro variedades siguientes en estos fenómenos: alusiones verbales,
relaciones que él llamaba cabalísticas, que tienen que ver, me parece, no solamente con lo cabalístico, sino con lo religioso, los juegos de homonimia y los razonamientos por juego de palabras. Merece la pena leer este texto porque cada ejemplo que nos da Guiot para cada variedad clínica es particularmente interesante y convincente desde el punto de vista clínico. Hagamos una referencia, por último, a Henri, quien en 1973, es decir, al final de su obra, retoma ampliamente la cuestión de la interpretación delirante. Lo que más le interesa a Henri es concretamente la oposición clásica, que ha dado mucho que hablar y describir, entre interpretación y alucinación. Oposición sobre la que puede decirse que no existe entre los autores un verdadero consenso. En su tratado, en su clásico tratado sobre las alucinaciones, dedicaba ya varias páginas a esta cuestión. Criticaba, como siempre lo ha hecho, las teorías francesas, las teorías de la escuela francesa, sobre los mecanismos generadores de delirios, es decir, los delirios basados en alucinaciones, en interpretaciones, en la imaginación o la intuición, ya que no existe un único, para él, un único mecanismo generador de un delirio. Fíjense que organizando, digamos, el delirio de esta manera, se opone también a Henri a la concepción de Freud, donde sabemos por la lectura que hace de las memorias del presidente Schreber, que justamente los delirios vienen a tematizar, vienen a tratar lo que estaba presente en un primer momento del desencadenamiento en las alucinaciones. Con respecto a la interpretación delirante, nos dice Henri, hablando de su relación con la alucinación, eh, señala la espontaneidad y la inmediatez de la formación interpretativa y simbólica, que son en efecto un análogo de la alucinación. Se trata, si se quiere, de una alucinación multiplicada que se ofrece como un entretejido de significados que no es menos evidente en su irrupción que el hecho irrefutable de los significados que invoca. La coalescencia de interpretación simbólica y de alucinación es tanto mayor cuando el trabajo del delirio se realiza en un plano estrictamente verbal. Señala justamente los delirios con mecanismo donde la interpretación solo aparece como delirio a condición de que la interpretación y la alucinación se encuentren aproximadas, sean vecinas. Es decir, que el clínico se ve obligado a considerarlas, a ambas, como efectos del delirio y no como mecanismos generadores del delirio, no estando al origen del delirio. Poco más adelante define la interpretación delirante como un elemento, como un instrumento lo llama, o un eslabón intermedio que permite justamente sistematizar el delirio. Recordando a Henri que para Serieux y Capgras no habían alucinaciones en los delirios interpretativos, nos señala que aunque la alucinación no esté presente, está en el fondo, se encuentra en el horizonte de la existencia. Digamos, escribe el autor, que si la alucinación no está presente en el cuadro clínico, la interpretación de las cosas, las palabras y las personas es como una alucinación a la segunda potencia. El delirio interpretativo es alucinatorio en segundo grado, el de un posible, un oculto o un símbolo o un falso recuerdo. Es decir, que trata el delirio efectivamente como si fuera la expresión, la manifestación de una alucinación. Vayamos del lado de Lacan. En su tesis nos describe las características propias de la interpretación delirante, insistiendo en un punto esencial que retomará muchas veces en el curso de su enseñanza y especialmente en su seminario sobre la psicosis en los años 50. En la tesis, pues, la interpretación delirante presenta en primer lugar un carácter electivo muy especial. Se produce en relación con una coyuntura muy particular. Se presenta como una vivencia apasionante, como una iluminación específica, un carácter que los autores antiguos, es decir, los psiquiatras, tenían en mente cuando se referían a este síntoma con el excelente término de fenómeno de significación personal. Este es un punto importante cuando se trata de la interpretación delirante y por lo tanto de los delirios de interpretación.
eh, nos dice que, un poco más adelante, en la tesis, nos dice que a menudo, repetidas desde entonces, el delirio de interpretación es un delirio del rellano, de la calle, del foro. Me ha parecido particularmente interesante esta referencia espacial al delirio, delirio del rellano, de la calle y del foro, ya que seguramente conocen la referencia de Lacan a la histeria y a la obsesión, diciéndonos que la histeria se pasea en general por los pasillos o por las iglesias y que la neurosis obsesiva es más bien una neurosis de los baños. Recordemos que cuando habla de, el caso EME en la tesis de psiquiatría, cuando nos presenta justamente la historia y los temas del delirio de EME, nos dice que justamente la enferma, así la llama, presenta la gama casi completa de los temas paranoicos. Temas de persecución y temas de grandeza se combinan estrechamente. Los primeros se expresan en ideas de celos, de prejuicio, en interpretaciones delirantes típicas. No hay ni ideas hipocondríacas ni ideas de envenenamiento. Cuanto a los temas megalómanos de grandeza, se traducen en sueños de evasión hacia una vida mejor, en intuiciones vagas de haber tenido que cumplir una gran misión social, en un idealismo reformador, en fin, en una erotomanía sistematizada sobre un personaje real. Nos dirá que justamente cuando habla del diagnóstico de M, en el cuadro de esta existente de la paranoia, nuestro diagnóstico se detiene evidentemente, nos dice, en el delirio de interpretación. Las interpretaciones delirantes en M son múltiples y diversas, primitivas y predominantes. Las concepciones delirantes variadas o la idea directora parece secundaria. La intricación de los temas de grandeza y de persecución, la falsedad y la inverosimilidad flagrante de la novela delirante, la actividad normal, las reacciones completamente en relación con su móvil, la ausencia de signos de degenerescencia, la conservación del sentido moral, la extensión progresiva del delirio, la transformación del medio exterior, es decir, todos los rasgos presentes en este caso, en los cuales Serieux y Capra oponen con un bello rigor el delirio de interpretación al delirio de reivindicación. Bueno, hay otras cosas que había marcado, pero efectivamente no hay tiempo. Quería llevar entonces la cuestión quería traer más la cuestión a justamente a nuestra actualidad. Es decir, eh, cómo de alguna manera la idea que todo el mundo es delirante da una perspectiva, digamos, al hecho que todo sujeto interpreta. Todo sujeto, en la medida en que vive en un baño de lenguaje, se encuentra dotado de un inconsciente, ya sea al cielo abierto, como en la psicosis, o no. Pero digamos que la interpretación no sigue el mismo circuito cuando se correlaciona con la represión o cuando se correlaciona justamente con la forclusión. En la psicosis, para recordar las palabras de 1932 citadas más arriba, el delirio es en sí mismo una actividad interpretativa del inconsciente. Es decir, Lacan ya en la tesis de psiquiatría pone en relación al delirio con el trabajo del inconsciente. Éric Laurent decía que interpretar la psicosis es reconocer al inconsciente a cielo abierto como un dispositivo de interpretación, es decir, como un trabajo permanente en el que el inconsciente se encuentra constantemente retraducido. Sí, como hemos dicho, la certeza que acompaña a la interpretación delirante es efectivamente un índice, un signo de exclusión, debemos añadir también que a causa de la exclusión, a causa de la forclusión, a causa de la ausencia del punto de almohadillado, el sentido se escapa en el delirio. Esta fuga de sentido indica claramente el carácter infinito, ilimitado de las interpretaciones delirantes. Podríamos decir que el fantasma fundamental es lo que detiene esta fuga de sentido presente en la interpretación. El punto de certidumbre se encuentra condensado en la neurosis en el sentido gozado
que el fantasma permite articular para el sujeto neurótico. Cuando el fantasma falta, el sentido entonces fluye. Aquí, a este nivel, la diferencia entre locura y psicosis puede verificarse aún. Vemos que el carácter interpretativo, si es propio de la condición humana, permite establecer relaciones porque la cadena significante nos lo impone de alguna manera. La diferencia en este punto entre la locura propia a la significación y la psicosis propiamente paranoica es la ausencia de certeza en la primera. Podemos escuchar argumentos que permitan deshacer los lazos que se establecen a nivel del significante. Un análisis no es más que la puesta en cuestión de estos lazos, mientras que cuando el paranoico delira, nada puede deshacer la certeza que da cimiento a este lazo entre los significantes. Quería hacer también una pequeña referencia a un muy bello artículo de Jacques Alain Miller en la prensa, que conocen seguramente, que se llamaba En cuanto hablamos, conspiramos. La diferencia justamente que establece Miller entre los conspiradores y las conspiraciones es que los conspiradores hacen conspiraciones y las callan, mientras que justamente a los que las cuentan, aunque sean inventándolas, los llamamos conspiracionistas. Una conspiración real es política, la narrativa conspirativa es de otro orden. Es literatura, nos dice Miller. La narración pura y simple de los hechos, cualesquiera que estos sean, tomados del mundo real, siempre contienen lagunas, incoherencias y sinsentidos. En resumen, hay siempre una zona gris en la narración pura. Es aquí donde el teórico de la conspiración introduce un elemento que lo cambia todo. Una intención, un deseo, una voluntad activa atribuidos a un gran otro multiforme, tentacular y oculto. Si se introduce este elemento en la narración, todo se aclarará de inmediato. El azar queda abolido, la necesidad lo sustituye. Ahora todo tiene una causa. Es este el principio del conspiracionismo. Todo tiene sentido. Lo que se dice se vuelve irrefutable. Se autovalida, la trama de la narración se tensa. En cuanto asumimos la maquinación del otro, no hay hecho que no pueda explicarse, y la ausencia de hecho tampoco. El éxito de los teóricos de la conspiración tiene sus raíces en la literatura, la ciencia o la religión. ¿No deberíamos buscarlo en un nivel más básico?, pregunta Miller. Todo el mundo lo sabe. Incluso antes de que nazca un niño, la gente se preocupa por él, se habla de él. Preparamos el ataque contra él que a veces resulta tan difícil de perdonar. Su nacimiento. Todo ser humano es producto de un complot. Podría ser que fuera un conspirador nato. Además, en cuanto hablamos, ¿no es cierto que estamos conspirando? Esta pregunta que hace Miller aquí me hacía acordar a una definición que nos da Lacan de un análisis, diciéndonos que un análisis es una paranoia dirigida. Conocen seguramente la expresión. Ahora, cuando Lacan dice que es una paranoia dirigida, podríamos preguntarnos si se trata de una dirección por el analista, como este dicho de Lacan permite suponerlo, o dirigida por el analizante mismo, en donde la dirección está dada por el límite que el fantasma fundamental impone a la deriva incesante de la significación. Entonces, podríamos decir que la paranoia dirigida se encuentra dirigida justamente por el hecho que el fantasma cifra el goce y justamente cifrando el goce da límites a esta deriva incesante de la significación que no encontramos justamente en la paranoia donde la metonimia, digamos, se extiende. Bueno, quizás me pueda detener aquí, ya que veo que efectivamente la hora ha pasado y podemos entonces discutir e intercambiar un poco, tanto en algunas cuestiones que he introducido quizás de una manera un poquito desordenada, pero que querían abarcar un poco distintos aspectos justamente de los delirios de interpretación en la clínica con los sujetos paranoicos, pero de manera más general justamente en la civilización hoy. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Fabián, por tu conferencia. La verdad que amplia y bueno, que pone en relieve justamente la importancia que en el departamento damos siempre a la importancia de estudio de los clásicos, la formación en psicoanálisis. La formación en psicoanálisis incluye también la formación en psicopatología,
porque hay muchas cosas de las que tenemos que aprender en esto. Entonces, ahora vamos a abrir la conversación. La conferencia que ha presentado Fabián, obviamente, es una conferencia muy amplia que podremos leer tranquilamente y estudiar en en el aula virtual del Departamento de Psicopatología, que alojaremos el texto. Yo quería rescatar, para empezar un poco la conversación, plantearte varias cosas que se me han ocurrido al hilo de lo que has dicho. Primero, lo que has señalado, lo importante que es, al final, la consideración de que de lo que se trata es de dar significado a lo que no hay, es decir, la referencia a lo real. Lo real como agujero en lo simbólico y la respuesta del lado del sujeto que, según sea, obviamente estará del lado de la psicosis o no, en la concepción binarista. Nosotros, cuando preparamos este curso, estuvimos dudando de si hacíamos sobre tipos clínicos o sobre delirios. Finalmente, nos gustó mucho tomar la referencia del delirio porque hace más un poco a la especificidad de la respuesta del sujeto más allá de los tipos clínicos, aunque lógicamente la esquizofrenia, la paranoia o la melancolía incluyen una relación muy concreta con determinadas formas de delirio que vamos a ir trabajando a lo largo del año. Entonces, la especificidad del delirio de interpretación, que es lo que tú has tomado, la referencia de Serie Quebra, que me parece que es son los psiquiatras que más han tomado de manera específica este tema, con la definición que has dado, que me parece muy importante para distinguirlo. No sé si estarás de acuerdo, porque me parece que es muy importante lo que es el delirio de interpretación del delirio de persecución, que vamos a trabajar, no sé si es, no, en 2 meses, me voy a encargar yo un poco de trabajar ese tema. El delirio de interpretación, tomando el modelo que has tomado de Chevrier y Capgras, que es un delirio, más consideración de una psicosis, un delirio crónico, sistematizado, donde hay una cierta predisposición del sujeto, que no es alucinatorio, que es ilimitado, que es inmutable, que es inconmovible y que es incurable, del que toma como referencia sobre todo Lacan en la tesis de Aimé, que está un poco en esa lógica, aunque a diferencia de Servier y Capgras, para él Aimé se cura. Entonces es una diferencia con ellos. Pero tengo la impresión, no sé si estarás de acuerdo, que cuando Lacan pasa ya en el seminario de la psicosis, toma también otra referencia que es muy importante, que es la de Clérambault, con el tema del automatismo mental, que distingue, bueno, lo que son los fenómenos elementales, los fenómenos interpretativos y los fenómenos alucinatorios, y donde considera un poco el delirio como una respuesta, digamos, una forma de explicar el agujero que se produce alrededor de los fenómenos del automatismo mental. Entonces, esa perspectiva que no sé si estás de acuerdo, que no la has planteado, me parece que nos permite también distinguir un poco mejor lo que es el delirio de interpretación de lo que es el delirio de persecución, porque el delirio de interpretación puede tomar muchas formas, puede ser, no sé, incluso místico. No tiene necesariamente que ser, aunque tenga en su evolución finalmente tome un camino más hacia la paranoia, quizás pueda tener mayor relación con la paranoia, pero no necesariamente. El otro día en un control de un caso que me planteaban en la consulta de un analizante, de un psicoanalista, de la práctica de un paciente, justamente estaba este tema de la diferencia entre lo que es un delirio de interpretación de lo que es una estructura tipo clínico de delirio persecutorio, el otro goza de mí, más propio de la paranoia. Y este paciente estaba en un delirio que no iba más hacia la paranoia, sino que se quedaba en un territorio un poco donde digamos, se desplegaba por un lado, pero por otro lado de una manera muy limitada, muy variable y no llevaba, digamos, a ninguna reducción del tipo de lo que puede ser el otro goza de mí o como dice Aimé,
quieren matar a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, te quería hacer esta puntuación, tengo más cosas, pero así bueno, vas contestando y vamos permitiendo que sigan levantando la mano y preguntando cosas. Bueno, muchas gracias, Santiago. Efectivamente, es muy pertinente tu observación porque no es lo mismo, por supuesto, el delirio de interpretación, como tú lo has resumido, de justamente localizar un perseguidor, digamos, ¿no? Donde ya no se trata de tanto del mecanismo mismo de la interpretación, y por eso me he centrado más bien en estos mecanismos que Serieux y Capgras describen de manera muy precisa, de justamente aplicar, podríamos, es como una aplicación el delirio de persecución a justamente a cómo este mecanismo de la interpretación se desarrolla, se despliega en el punto donde justamente se aplica a un otro malo, a un otro perseguidor que podríamos decir, en la dimensión yoica del sujeto, justamente le toma a él como objeto y procura, como tú dices, gozar de él. Ya es una organización distinta, digamos, ¿no es cierto? El delirio de persecución. Ciertamente procede por interpretación, pero me parecía más interesante justamente centrarnos en la interpretación misma, donde efectivamente muchos de nosotros procedemos por interpretación. Quiero decir, hay algo del ser hablante que también, digamos, en la relación de la cadena significante, procede por interpretación. Por eso hacía la referencia con el análisis justamente como un delirio de interpretación dirigido, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué digo delirio de interpretación? Porque cada analizante habla su la lengua, digamos, ¿no? Y hablando su la Mm, lengua, delira a su manera. Lo que pasa es que este delirio se encuentra limitado, como decía, por un punto que permite condensar el goce, que es el fantasma fundamental, lo que efectivamente no acontece en la psicosis. Entonces, a defecto de tener justamente este punto de fijeza, podríamos decir, o de fija, sí, un punto que fija, digamos, la deriva significante, que es el fantasma fundamental, que funciona, digamos, como un condensador de goce, efectivamente el delirio se extiende en la psicosis y más particularmente, efectivamente, en la paranoia o en la persecución. Lo que me parece interesante es lo que tú señalabas en el pasaje justamente de la tesis de psiquiatría de Lacan al seminario 3, donde ya de Clérambault, efectivamente con el automatismo mental, le sirve mejor a Lacan. Yo diría que Lacan va tomando a los autores en cada momento que mejor le sirven para poder él mismo desarrollar su tesis respecto justamente a la interpretación, al fenómeno interpretativo. Y allí, efectivamente, ya no son tanto los autores más clásicos, digamos, ¿no? Como Kreplin Serieux y Capgras, que le permiten justamente leer o decodificar la interpretación, sino que efectivamente es el automatismo mental, es el fenómeno descrito por su solo maestro en psiquiatría, como decía desde Clérambault, donde efectivamente los fenómenos, digamos, los fenómenos elementales, los fenómenos de interpretación, le permiten a Lacan articular, podríamos decir, la interpretación misma a la estructura del lenguaje. Es decir, Lacan mm. en el seminario 3 es estructuralista y efectivamente se refiere a la estructura del lenguaje, lo que no encontramos en la tesis de psiquiatría. Entonces es el fenómeno de automatismo mental con el retorno, podríamos decir, de los significantes, lo que lo va a llevar a hablar de la aparición del significante en lo real, por ejemplo, con la alucinación auditiva, ¿no? Con Marrana, por ejemplo, justamente lo que mejor le permite situar la relación del psicótico a la estructura del lenguaje, a exigir, como él lo hace en el seminario 3, trastornos del lenguaje para poder diagnosticar una psicosis, ¿no? Es tajante Lacan en esto, dice, exijo trastornos del lenguaje para poder diagnosticar una psicosis, y efectivamente hacer un uso de lo que fue el trabajo de Clérambault para poder justamente, digamos, decodificar o leer, digamos, la psicosis en relación a la estructura del lenguaje, lo que, insisto, no encontramos en la tesis de psiquiatría. Sí, sí. No hay palabras pedidas. En ese punto, Bueno, perdón, seguimos conversando. simplemente quería Te agregar planteo otra que cuestión. en ese punto Lacan es muy pragmático, digamos. Lacan utiliza de manera muy práctica los autores que conocía perfectamente, digamos, de los autores de psiquiatría para poder justamente, ¿cómo se dice?, apoyar, digamos, lo que él buscaba avanzar tanto en la tesis de psiquiatría como en el seminario 3.
Sí, además en esto que has planteado me parece muy importante lo que has dicho sobre el mecanismo para diferenciar el momento de la tesis de AIME y lo que es el seminario 3, porque efectivamente en la tesis de AIME Lacan está más en la lógica de la personalidad, y en el seminario 3, a partir del seminario 3 y en el texto de una cuestión preliminar, introduce el mecanismo de la forclusión. Es decir, ya no es solamente una cuestión de contenido, sino que introduce la dimensión del mecanismo de la forclusión como el operador eh, Mm. que, que interviene para darle una explicación a lo que es la psicosis en ese momento, porque en la última enseñanza cambia con la topología de los nudos. Tiene la Exactamente. palabra Beatriz. Perdona, querías contestar, disculpa Sí, que te he no, quería interrumpido. simplemente agregar que para complicar las cosas, en la última enseñanza nos dirá en el seminario sobre el síntoma que la personalidad y la paranoia es la misma cosa, ¿no? Nos dice Sí, en sí, el último sí. capítulo. Es decir, que justamente ahí ya, digamos, podríamos decir, la paranoia no tomada ya tanto en la relación con el otro, pero sí fundada en el mecanismo de interpretación, justamente la interpretación le hace equivaler la personalidad y la paranoia, digamos, ¿no? Escribí sobre la psicosis paranoica para decir que paranoia y personalidad es lo mismo, ¿no? Es lo que dice en el seminario Mm. 23. Beatriz, Hola, Eh, Beatriz. ¿Qué tal, Fabián? Muchas gracias por este exhaustivo recorrido. Eh, me perdí un poquito, que es lo que quería ver si podías retomar, un poco en la cuestión de si entendí bien, la idea fija es algo que comparten los delirios interpretativos y los delirios de reivindicación pero no tenía la misma función en los dos. Dijiste algo sobre la cuestión de la red o del sector. Si podías volver otra vez un poco sobre la diferencia de función que tiene la idea fija en los dos tipos de delirios. Digamos, brevemente, en los delirios de interpretación la idea fija es a partir de la cual se ramifica, digamos, y se estructura como en red todos los temas del delirio, digamos, ¿no? En el delirio de reivindicación no existe esa ramificación, es decir, no existe tampoco esa ramificación, esa arborificación que encontramos en los delirios de interpretación. Simplemente se trata justamente de subrayar, digamos, y de atacar al otro en el punto donde efectivamente el sujeto estima que se le ha hecho un daño y se trata justamente de, centrado justamente en esa idea fija, que no se dialectiza, que no encuentra una dialéctica, podríamos decir, simbólica en algún punto, cuando se habla de la metáfora delirante, por ejemplo, donde efectivamente hay una tentativa, podríamos decir, vaga de lo simbólico de justamente metonimizar la idea fija. No encontramos eso en los delirios de reivindicación. Es más bien justamente el sujeto que se identifica, podríamos decir, que queda identificado, y podríamos decir queda pegado sin que haya ese trabajo metonímico respecto de la idea fija que se encuentra en los querulantes, ¿no? En los querellantes. Muchas gracias. Gustavo, Hola Fabián, buenas noches. Bueno, muchas gracias por supuesto por tu exhaustivo recorrido. Es para leerlo más lentamente. Quería resaltar algo que me parece muy importante, entre las muchas cosas que has dicho, que es muy importante especialmente para las personas que están digamos, en los inicios de su formación analítica, que es esta distinción efectivamente de, digamos, de raigambre pascaliana entre la locura de todo el mundo y la locura de algunos. Todo el mundo está loco, pero no todo el mundo está loco de la misma manera. Has señalado esta precisión y creo que es importante resaltarla porque de lo contrario a veces se puede caer en la idea de pensar que la diferencia diagnóstica ya no tiene demasiada importancia, cuando es todo lo contrario. La última enseñanza de Lacan nos obliga a afinar todavía mucho más
los instrumentos diagnósticos, porque todo esto que has señalado de esta gran psiquiatría francesa, y también algunos autores alemanes, es la psiquiatría que en cierto modo se mantiene vigente, no solamente por su excelencia, sino porque el psicoanálisis es la que todavía sostiene esta psiquiatría. Yo creo que los psiquiatras, muchos de los jóvenes psiquiatras que no conocen lamentablemente esta formación clásica de psiquiatría, no se dan cuenta hasta qué punto la psiquiatría, de alguna manera, si no se ha disuelto, ¿no?, en una farmacopea delirante, es gracias al psicoanálisis y todavía subsiste. La otra cuestión que me parecía muy interesante es efectivamente la diferencia en lo que supone la interpretación. Todo el mundo interpreta, todo el mundo vivimos en una interpretación, pero es muy distinto cuando la interpretación se formula retroactivamente, bajo los auspicios, digamos, de la represión, que cuando se anticipa, que es la característica de la psicosis, la anticipación de la significación. ¿Mm? Sería algo así como en lugar de la retroactividad, la anteroactividad. La otra cuestión, esto ya es una pregunta que responde a un interés personal. Desde hace un tiempo me interesa mucho observar la relación, por supuesto, lógica entre ciertas derivas políticas y la lógica de la psicosis. No en el sentido de que se trate de teorías delirantes en stricto sensu, pero que la lógica sí puede establecer ciertas concordancias. Una sociedad, y esto lo demostró Evans Pritchard, que es el Lévi-Strauss de los ingleses, una sociedad puede vivir perfectamente en un estado de estructura paranoica. La tribu de los Asande vivían así, desconocían la idea del azar. Cualquier accidente que a alguien le sucedía, rápidamente se consideraba que era obra de la hostilidad de un vecino. Para que esto no se desatara en una, digamos, carnicería, había toda una mediación simbólica por la cual se tenía que establecer si la acusación o la reivindicación era legítima o no. Bueno, no voy a extenderme sobre eso. El libro de Evans Pritchard sobre los Asandes realmente es interesantísimo porque más allá de una cuestión antropológica, es un tratado clínico. Aunque Evans Pritchard desconocía posiblemente o no le interesaba el psicoanálisis. Hoy en día asistimos a formas de organización social que comienzan a responder también a la lógica de la psicosis. Por ejemplo, hay ideas delirantes sin que quienes las sostengan tengan que ser necesariamente sujetos psicóticos. Ideas delirantes que son compartidas, por ejemplo, los antivacunas, los terraplanistas, todo eso que hasta hace poco parecía formar parte del folclore de algunos, poco a poco va cobrando una consolidación en ciertos lugares, basada además en la que aprovecha, digamos, y fagocita la estructura democrática para imponer, digamos, un orden de certezas que no es, por supuesto, del mismo orden que la psicosis, pero que sigue una lógica semejante. Bueno, sobre este punto quería conocer tu opinión. Gracias. Fabián, si te parece, le damos la palabra a Pichi Su, que la tiene, y luego ya respondes a los dos. Okay. Bueno, muchas gracias, Fabián. Una alegría volver a escucharte. Mi pregunta apunta quizás no específicamente al delirio interpretativo, sino a la psicosis, quizás a grandes rasgos, porque recién ubicaste un momento de la predisposición antes del desencadenamiento. Entonces, quería preguntarte en la clínica,
si se llega a ubicar alguna diferencia entre el momento de la predisposición antes del desencadenamiento y lo que se llama una psicosis ordinaria. Si en la clínica se escuchan ciertos matices que hace diferencia, o es algo que, bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante lo que situabas, muy fino, me parece, y muy precioso clínicamente, la diferencia entre la interpretación retroactivamente, cómo funciona en la neurosis, y efectivamente una interpretación que anticipa, digamos, cómo la encontramos en la psicosis. Creo que tenemos que guardar esta diferencia que nos propones, que me parece realmente preciosa. Eh, Respecto de la dimensión, podríamos decir, social sí, de la interpretación, me parece que hay como dos ángulos, no sé o dos dimensiones, no sé qué te parece. Podríamos situar justamente esta dimensión interpretativa en lo social, eh, bajo, digamos, el vector del significante, o podemos interpretar justamente esta versión interpretativa bajo el ángulo del goce, que corresponden también a dos maneras, podríamos decir, de lo que es la lectura de la psicosis de una manera o de otra. Quiero decir, por un lado tenemos efectivamente estos delirios sociales, ¿no? Como los que tú evocabas, ¿no? Los antivacunas, o los terraplanistas, o el complot, digamos, político, que aparece en un momento, porque aparece en un momento histórico, digamos, muy particular, donde me parece que la consistencia del otro se encuentra como puesta en cuestión, ¿no? La consistencia del otro, ya sea a nivel científico, por ejemplo. Eso lo vimos justamente con el COVID, es decir, la ciencia no conseguía, no consiguió, y se cuestiona hoy todavía si efectivamente las vacunas sí o las vacunas no, si efectivamente van a ser efectivas o no. No conocemos los efectos de estas 3 o 4 dosis de vacunas que hemos tomado, que tenemos en nuestro cuerpo, porque la ciencia no tiene justamente ¿cómo se dice? La distancia necesaria para poder evaluarlos. O sea, como que el otro aparece barrado, de alguna manera, y efectivamente a partir de ese hecho hay como una especie de profusión de delirios, digamos, de significaciones más o menos interpretativas en cuanto a los hechos, que efectivamente dan cuenta de eso. Yo diría incluso de cierta efecto de caída o de liquescencia de lo simbólico, que hace que efectivamente, podríamos decir, hay una suerte de relativismo, ¿no? A nivel conceptual, donde todo funciona, ¿no? Como se dice en inglés, anything goes, es decir, toda versión más o menos de la realidad es más o menos posible, porque justamente, podríamos decir, el otro falta, ¿no? Y efectivamente eso también se articula a nivel político, con las ideas más locas, digamos, a la Trump. Mismo si Trump creo que no es, yo creo que no es un psicótico Trump, pero hay algo del discurso, digamos, de Trump, que es un discurso nacionalista, que lo vemos en Europa también, por supuesto, desplegado desde ya más tiempo antes que el fenómeno Trump nos proponga cada día ideas, digamos, cada vez más locas a nivel político, donde efectivamente, podríamos decir, el otro no existe. Y entonces todo esto se despliega, digamos, todo este saber más o menos delirante se despliega allí donde no hay otro. Pero tenemos también una teoría del goce que justamente aparece en la paranoia, y lo evocábamos con los delirios de persecución, donde está la idea que el otro podría gozar de mí o podría gozar de nuestra comunidad, de nuestra comunidad nacional, por ejemplo, y esto produce la segregación, ¿no? Entonces, aquí ya no se trata de una teoría delirante articulada al significante, sino simplemente, podríamos decir, a lo que justamente Lacan ubicaba como el racismo y como la segregación, suponer al otro un goce nocivo para mí o para nosotros, y efectivamente entonces, como no sabemos de nuestro propio goce, este goce con el cual no tenemos, digamos, contacto, no tenemos relación, nos retorna en forma invertida a partir del otro, en el racismo, por ejemplo, o efectivamente en el nacionalismo
que se pertrecha, digamos, como una defensa frente a un otro invasor, a un otro peligroso, ¿no? Los inmigrantes, bueno, en fin, toda la temática que los diarios nos traen todos los días. Entonces, hay como dos versiones, me parece, justamente de todo el mundo del IRA, podríamos decir hoy, pues ya sea por la vía, podríamos decir, más simbólica, y ahí donde lo simbólico, como justamente, donde el otro, lo simbólico, aparece barrado, o una vía efectivamente más del lado del significante. Y evocabas la ciencia, efectivamente me parece que en este punto, por ejemplo, las neurociencias claramente deliran, es decir, interpretando justamente lo que se ve en el escáner, ¿no? Es decir, tienen el escáner como elemento, digamos, de prueba Objetivante. objetivante, pero efectivamente a partir de ahí, de este hecho objetivo, digamos, las conclusiones que se sacan porque se colorean algunas zonas del cerebro, en fin, son delirios, digamos, ¿no? Con mucho desparpajo, diría yo, Eric Kandel, en su libro En busca de la memoria, que es su biografía intelectual que tuvo que escribir en el año 2000 cuando le dieron el premio Nobel, decía que finalmente la psiquiatría del siglo XX y el psicoanálisis no habrán sido más que el paréntesis que se desarrolló entre justamente los progresos de la neurología que hizo hasta el año 1920 más o menos con Ramón y Cajal, porque efectivamente la neurología no pudo seguir progresando durante el siglo XX porque no tenían los medios, los útiles tecnológicos para hacerlo, pero que el IRM, es decir, la resonancia magnética, y el escáner permitían ahora volver a retornar a ese desarrollo de la neurología que quedó trunco con Ramón y Cajal y que efectivamente iban a desplazar a la psiquiatría sobre todo y al psicoanálisis como los engendros, digamos, que la falta de tecnología produjo. Me parece que dice claramente en ese retorno a la neurología cómo efectivamente van a interpretar lo que sucede, digamos, a nivel psicopatológico como efectivamente elementos observables en el escáner, ¿no? Y es un gran delirio, efectivamente, que drena millones de dólares, ¿no? En todo el mundo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, y luego, sí, la pregunta de Pei Sun. Efectivamente, la cuestión de la predisposición. Es toda una cuestión que Lacan comenta y critica en el seminario 3 respecto de la prepsicosis, ¿no? El término de prepsicosis que Lacan toma de Catán, justamente, ¿no? Y la idea, como él decía, para criticarlo, que no hay nada más parecido a un prepsicótico, que no hay nada más parecido a un neurótico que un prepsicótico, ¿no? Pero criticaba esa idea, es decir, que justamente para Catán, el sujeto que no había desencadenado la psicosis parecía como un sujeto justamente, podía parecer como un sujeto neurótico, ¿no? De donde me parece también quizás tu pregunta respecto de la psicosis ordinaria. Em, por un lado, la paranoia no muchas veces se desencadena, es decir, un sujeto, el delirio paranoico se va, como lo decía Kreplin, se va desarrollando de manera justamente, ¿cómo se dice? Progresiva, digamos, y efectivamente no hay forzosamente paliers o momentos donde justamente el delirio se desencadena. Entonces me parece que justamente la cuestión de la predisposición evoca los momentos donde justamente la historia de un sujeto, en la biografía de un sujeto, no presenta al sujeto todavía este desarrollo, digamos, del delirio que puede presentar más tarde. En ese punto, me parece que lo que se llama la predisposición tiene que ver simplemente con estados, digamos, yo diría incluso caracteriales del sujeto, eh, de la personalidad del sujeto, que ya forman parte de la paranoia, porque el sujeto ya es paranoico, pero efectivamente sin que esto dé indicios de elementos delirantes. La irritabilidad, la nervosidad, cierto carácter, yo no diría interpretativo, pero propenso casi a la interpretación, sin que se vuelvan realmente interpretaciones claras y netas, digamos, por parte del sujeto.
es decir, como una suerte de buscar, digamos, un absoluto y buscar en sus razonamientos un absoluto donde todo cuaja con todo, donde todo, digamos, corresponde con todo y donde no hay azar, no hay accidente, no hay contingencia. O sea, hay como una especie a nivel de la inteligencia del sujeto. Esto se ve, por ejemplo, en sujetos jóvenes, digamos, ¿no? Que ya se presentan como paranoicos, que nuestra clínica nos permite reconocer como paranoicos sin que haya un delirio estructurado, pero elementos delirantes. Creo que esta diferencia también es importante entre elementos delirantes que van a seguramente, y esto uno lo puede ver, digamos, ¿no? en el pronóstico, evolucionar hacia una arborificación del delirio y un delirio realmente estructurado y armado. Entonces, y esto también forma parte de la predisposición paranoica, justamente. Entonces, hay toda una, ¿cómo decir? Una sintomatología, podríamos decir, una nosografía efectivamente de la predisposición que ha sido identificada sobre todo por estos autores, por Cerreo y Capgras, que justamente no ubican, no ubican la predisposición del lado de la prepsicosis, ¿no? Como lo decía Catán, sino más bien como la psicosis misma, pero no solamente no desencadenada, porque esto lo veremos más del lado de la esquizofrenia, pero sí efectivamente como una paranoia donde todavía, digamos, no hay una organización del delirio y hay solamente ideas delirantes. Esto se ve también en la adolescencia, ¿no? Voy pensando mientras contestando la adolescencia, he visto muchos casos de jóvenes, digamos, yihadistas, aquí en Francia, por ejemplo, donde efectivamente se trata de adherir a la causa del yihad con la idea efectivamente que va a haber, que debe haber ¿cómo se dice? Una salvación del mundo, digamos, con ideas delirantes, con elementos delirantes que van orientándose hacia una organización, digamos, más delirante, más establecida la paranoia, pero que en la adolescencia aparecen justamente como ideas, digamos así, parciales y fragmentarias, digamos. Gracias. Entonces, Gracias. Adelante, Rosa López. Fabián, bueno, muchísimas gracias Gus, oigo, eh, por por esta charla que han dicho exhaustiva, pero efectivamente es como si hubiera cogido cosas muy sugerentes, por ejemplo, respecto al tratamiento, ¿no? Que planteaban estos psiquiatras, ¿no? Tratamiento moral, ni burlas, ni refutaciones, escucha sin discutir, tampoco aprobar. El clínico debe hacer como que se olvidara. Me ha resultado muy sugerente y me gustaría, porque son casos difíciles realmente, ¿no? Que hablaras mínimamente del tratamiento desde la perspectiva del último Lacan, ¿vale? Y gracias. Bueno, hay algo que quería decir también, que me recuerdas y te agradezco, Rosa, por tu pregunta, respecto a lo que planteaba Gustavo, la cuestión de la estructura, digamos, ¿no? Es decir, en esto François Leguil dijo algo hace un tiempo que me pareció que retuve, que me pareció muy interesante, que el clínico debe mantener en algún lugar siempre la noción de diagnóstico diferencial. Es decir, que el último Lacan, esto lo sabemos, ¿no? Se ha dicho muchas veces, no invalida justamente el Lacan de las estructuras clínicas. Y en algún momento, No, por supuesto. No partimos de esa idea en este departamento desde el minuto uno, sí, sí. entonces no Sí, digo sí. nada. No, no, no. Pero, Recuerdo. ¿qué aportaría? No, eso, pero cuando sabemos que tenemos una paranoia, un delirio de interpretación, etcétera, eh, o sea, qué aportaría nuestra clínica? Yo diría que nuestra clínica aporta una idea de las soluciones esclarecida y esclarecida tanto por lo que, digamos, el régimen simbólico introduce en la psicosis, es decir, la idea de la forclusión, que es una lógica, digamos, donde falta algo, falta el nombre del padre, y esto nos permite diferenciarnos también de lo que se llaman las psicosis deficitarias, por ejemplo, donde también falta algo.
pero no es lo mismo lo que falta, porque lo que falta, siendo el nombre del Padre, no es inteligencia, no es razón, no es la fineza, digamos, que los psicólogos abordan con la psicosis deficitaria, sino que justamente es un significante que permite organizar la realidad del sujeto. En esto Freud, con la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, ya nos lo ha dicho, ¿no? Con ese artículo fabuloso que Lacan evoca, ¿no? La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, y efectivamente ese significante que organiza la realidad falta y produce efectos simbólicos, digamos, a los que debemos formarnos, y justamente este seminario me parece apunta a eso. Ese es un primer momento, pero también efectivamente la última clínica de Lacan aporta la perspectiva de las soluciones, aporta la relación y los arreglos con el goce a los cuales procede un sujeto, donde ya la paranoia, por ejemplo, si tomamos la paranoia, no está abordada del lado de falta un significante y en la forclusión, entonces, qué efectos produce en la red del delirio tal como se presenta en un sujeto, sino más bien la paranoia abordada desde justamente cómo el sujeto se las arregla para no confrontarse con ese goce, digamos, del otro que le acecha, ¿no? Y que lo pone en peligro. Entonces, ya la perspectiva no está tanto del lado de cómo, digamos, cómo el delirio funciona como ciertamente en su valor restitutivo, porque tenemos esa idea, ¿no es cierto?, con Freud, no es la enfermedad, sino que es la tentativa de cura del sujeto, o sea que ya hay una dimensión positiva, podríamos decir, del delirio presente en Freud y retomado por Lacan, con la forclusión y la suplencia, digamos, ¿no? Como la suplencia viene a paliar la forclusión como una tentativa, digamos, positiva de paliar la falta del nombre del padre, pero del lado del goce, justamente como las soluciones, como los arreglos, como los nudos, como los distintos tipos de nudos que podemos encontrar justamente en la psicosis, lo que Lacan llama justamente el error del nudo, en el último capítulo del Seminario 23, y el ego como haciendo justamente cuarto nudo en el caso de Joyce, pero que encontramos en muchísimas otros tipos de psicosis sintomadas, digamos, psicosis donde el síntoma, digamos, le impide a un sujeto desencadenar. Está el acento más puesto, digamos, del lado justamente de cómo ese yo no, se estructura, digamos, como un cuarto nudo y no ya tanto como justamente lo que, podríamos decir, lo imaginario y lo que el efecto de lo simbólico y el llamado a lo imaginario producía en el primer Lacan en la psicosis. Es decir, el ego como justamente un cuarto nudo, es decir, como este elemento, digamos, que tiene la rigidez y la consistencia que permite al sujeto mantenerse, digamos, anudado, ¿no? Lo que llama, como Lacan lo dice también, en este seminario, a justamente una solución de, ¿cómo se dice? ¿No? De Pissure, es decir, de superposición de los redondeles de cuerda, digamos, ¿no? Entonces, hay ahí toda una topología borromea que justamente me parece sitúa a la paranoia de una manera, digamos, como, yo diría como un caso singular en los arreglos justamente que el sujeto puede encontrar respecto, porque el problema es que respecto justamente del goce, pero allí donde la paranoia, podríamos decir, es una enfermedad del otro, ¿no? Es decir, entonces, no es una psicosis que cuaje mucho, podríamos decir, con el Lacan de los nudos borromeos, donde justamente ya no hay otro y se trata de justamente hacer con lo uno del goce. Entonces, eh, me parece que la forma que Lacan tiene en esa perspectiva, en ese momento de reintroducir la paranoia, es diciendo que la paranoia y la personalidad es lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, como justamente, no quiere decir que la paranoia sea la personalidad paranoica, ¿no? Como lo tematiza el DSM, sino más bien justamente como la paranoia es lo que queda de la relación con el otro. Es lo que queda del lado del sujeto justamente como estructura del resto, digamos, de la relación con el otro y como justamente esto permite anudar a la manera del ego de Joyce, que no tenía nada de paranoico, justamente un cuarto nudo. No tenía nada de paranoico, pero hay un momento muy interesante en la, ¿cómo se llama? En las cartas que se escribe con Nora, en la correspondencia con cuando Nora, eh, cuando vuelve a Dublín, porque las cartas es en el momento en que se separan justamente, vuelve a Dublín
porque si no se separaron nunca, se separaron simplemente unos meses cuando él va a Dublín, cuando ya vivían en Trieste, en el año 1909, para situarlo, y los amigos de Dublín le hacen creer que habían tenido una affair con Nora. Sí. En ese momento, Joyce, hay algo que se desanuda, yo diría, en Joyce, y justamente hace como una especie de delirio celotípico donde se pone realmente muy mal. Exacto, incluso la paternidad, si el hijo que tenían o que iban a tener era suyo, etcétera, sí, ahí hubo un momento muy crítico. Sí, sí, él le pide a Nora que por favor le conteste porque está muy mal, está muy loco, digamos, pensando que habían tenido una relación con estos amigos, que le hacen una chanza, le hacen un chiste, y Nora no le contesta. Nora, a propósito, creo yo, lo deja así solo con sus elucubraciones, y Joyce está muy mal, no duerme, ese momento donde hay algo que se desanuda justamente. Ahí el guante. Los embarazos de ella, ¿no? Se Y desanuda. luego cuando hay un niño, efectivamente Lacan dice que el guante no funciona más, ¿no? Digamos, hay algo ahí de la relación sexual que existe en ellos, aunque él dice no hay relación sexual, pero entre Jim y Nora la relación sexual existe, se desanuda, digamos, ¿no? Cuando hay un hijo, dice efectivamente. Entonces ahí son momentos de desanudamiento en Joyce, ¿no? Donde el ego corrector, ¿no? Como lo llama Lacan, no corrige, digamos, ¿no? Y hay algo ahí que del nudo que se deshace. Muy precioso todo lo que has dicho, pero lo leeremos, no sé, lo tienes escrito, Mm, lo Sí, pasas sí, y lo sí. estudiamos entre todos. sí, Muchas sí, por gracias. supuesto. Lamentablemente no he Más podido. palabras, a ver. ¿Hay alguien más? ¿Cómo Hola, estamos de tiempo? Oh, Tenemos un poquito más de tiempo, sí. vale, hola. perfecto. Pues nada, muchas gracias Fabián, me ha encantado tu charla. Lo primero, y me gustaría, me interesa mucho esto que has dicho, ¿no? De lo constitutivo, ¿no? Lo caracterial. Como autores como los que has citado y también esto, Kresmer, un autor alemán que tiene un libro sobre los delirios sensitivos, también habló sobre esto, el carácter constitutivo, ¿no? Él hablaba de los paranoicos duros, caracteriales, y los paranoicos blandos, ¿no? Como luego desarrollaban un delirio y ponía la paranoia como un germen psíquico, ¿no? A diferencia de la psicosis esquizofrénica y la psicosis maníaco-depresiva, en las que había una ruptura, ¿no? Había una ruptura con lo histórico, lo biográfico, ¿no? Eh, Esto lo dijo también Jasper, ¿no? Definió cómo había un desarrollo en los paranoicos sobre algo constitutivo, algo caracterial, y como en las otras psicosis había una ruptura, ¿no? Él lo llamaba procesos, ¿no? La psicosis endógena, se le hablaba de la esquizofrenia y de la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque, bueno, no sé qué opinas, pero para mí no hay tanta diferencia, y se puede leer también como en la esquizofrenia, esa ruptura tan radical es un mecanismo más radical, ¿no? Un mecanismo más radical, eh, en el que se destruye el ser, ¿no? Hay una desestructuración mayor del lenguaje y del ser. Y a lo mejor en el desarrollo, este anclaje al lenguaje es mucho más sólido, ¿no? Más consistente. No sé qué opinión tienes un poco de esto. Sí, me parece que justamente lo que sufre más en la esquizofrenia es la fragmentación del yo, o la, sí, la fragmentación del yo, digamos, ¿no? Que el esquizofrénico no tiene, digamos, ¿no? Y es de lo que sufre. Allí donde en la paranoia tenemos una rudimentaria organización justamente yoica, que está presente en el rasgo megalomaníaco, por ejemplo, ¿no? Más presente en las paranoias que en las esquizofrenias, donde la idea megalomaníaca puede aparecer pero de manera muy fragmentaria en el delirio, justamente sin darle, digamos, la temática central, ¿no? Como es el caso en la paranoia. Entonces, me parece que ahí hay un punto efectivamente mucho más parcial, mucho más fragmentario, ¿no? Digamos, eh, de los delirios mismos en la esquizofrenia, digamos, ¿no? O sea, un peso, ¿cómo decirlo?, que articula, ¿no?, esta relación entre la alucinación y el delirio, ¿no?, que marcaban Serge y Capgay, que retomaba Henry, y donde efectivamente
estamos acostumbrados con la lectura que Freud hace de Schreber, de tomar el delirio como una tentativa justamente de significantizar, podríamos decir, lo real de la alucinación, ¿no? Del cuerpo tal como aparece en la alucinación. Entonces me parece que hay algo ahí en la esquizofrenia que siempre padece de un carácter mucho más fragmentario y mucho más parcial que en la paranoia. Efectivamente, en Kretschmer eso toma la forma de la sensitividad, digamos, ¿no? Es decir, es un delirio en ese punto mucho menos estructurado, mucho menos florido, mucho menos eh, presente, digamos, porque el sujeto es más reactivo, podríamos decir, justamente más sensible al otro, ¿no? Lo que aparece claramente en las paranoias kretschmerianas es una relación, una sensitividad al otro que no encontramos en otro tipo de paranoias. Entonces me parece que el mérito, como tú lo dices, de Kretschmer es haber encontrado eso, digamos, ¿no? Efectivamente, el infierno son los otros, digamos, ¿no? Para el kretschmeriano, ¿no? De lo que padece es de los otros, justamente, ¿no? El kretschmeriano, mientras que en otro tipo de paranoias no aparece eso. Gracias. Bien. Bueno, quería subrayar dos cosas. Primero, la importancia que has señalado, Fabián, tomando la referencia de François Legui, la importancia del diagnóstico diferencial. Porque al final, efectivamente, en Lacan, sobre todo a partir de los años 60, la cosa se juega a partir de la respuesta del sujeto en relación al lenguaje y al goce. Introduce el concepto del sujeto del goce. Entonces, me ha gustado mucho cómo has planteado el tema de fantasma, porque efectivamente el fantasma introduce un límite. El sentido gozado es una respuesta, es un marco, una ventana frente a lo real y al goce, que eso se observa muy bien, por ejemplo, en los testimonios de final de análisis de los analistas de la escuela, donde incluso se puede ir más allá de la ventana del fantasma y vislumbrar la perspectiva de lo real, pero no se pierde el anclaje en la experiencia de la inconsistencia y del sinsentido que pueda haber más allá de la ventana del fantasma, no se pierde el anclaje del fantasma y del síntoma. Eso no queda reducido a cero. Entonces, eso por un lado es muy importante. Y en relación a la cuestión que planteaba también Rosa, siempre es el lío de la clínica que tenemos, porque claro, los dos modelos que toma Lacan, que es Schreber y Joyce, son justamente los que más trabaja para el seminario 3 y el seminario 23, son los que encontramos de manera más excepcional en la clínica, como las soluciones del lado de la metáfora delirante schreberiana, que fija el goce del sujeto y le da una suerte de misión, y el ego corrector joyciano no es lo más común en la clínica que tenemos en las consultas, con lo cual tenemos que recurrir un poco a lo que es la perspectiva, tomando el modelo de Joyce, pero sabiendo que ese modelo tan exitoso como el joyciano no siempre se va a producir en la clínica concreta, ¿no? Pero esta perspectiva de una pragmática de la clínica en la cual se puede acompañar el delirio sin promoverlo, más bien se trata de reducirlo y de reducirlo por una vía que en las soluciones que cada uno puede encontrar del lado del imaginario, de las identificaciones o de ciertas prótesis fantasmáticas que puedan producirse en una cura, que lleva mucho tiempo. Porque, en fin, esto es un poco como podemos trabajar en la lógica del cuarto nudo, buscando soluciones. Porque el tema, claro, el tema de la paranoia, tal y como lo planteabas, a ver, la topología que plantea Lacan, al final, sobre la paranoia, no es la del cuarto nudo, sino que es el nudo de Trébol. Es la paranoia es la personalidad, pero cambia la topología de los nudos. Entonces, ese nudo de Trébol prácticamente es un incurable. Se puede buscar, digamos, una salida del lado de una misión, de un lugar, etcétera, pero hay algo de la paranoia que es completamente irreductible, porque la misma topología incluso que propone Lacan es distinta a la que trabaja con Joyce.
Sí, lo que podemos decir es que Schreber, tanto el caso Schreber como el caso Joyce, son como modelos en el sentido matemático, digamos, ¿no? Para la clínica. No modelos como algo a alcanzar, sino justamente como paradigmáticos, digamos, ¿no? Son casos tan paradigmáticos que tienen el estatuto de un modelo como en matemática misma, digamos, ¿no? Como justamente lo que nos da la forma más acabada, digamos, de una operación. Y en ese punto, efectivamente, nos enseñan porque nos permiten encontrar cuáles son las coordenadas, digamos en el caso de Schreber, por ejemplo, más particularmente, cuáles son las coordenadas en las que se encuentra un sujeto sin llegar efectivamente a la, ¿cómo decir?, a la depuración, digamos, del delirio que encontramos en Schreber, o efectivamente, como bien lo marcabas, a la solución, digamos, a nivel del nudo, digamos, tan establecido y tan firme como lo es en Joyce, donde efectivamente, salvo algunos momentos, ese nudo no se deshace, digamos, ¿no? Y se mantiene. Sí, es cierto que el modelo que finalmente Lacan termina dando efectivamente para la paranoia es el trébol, ¿no? Es decir, es ese nudo donde los tres están como, digamos, es como una mueca, digamos, del nudo y tenemos los tres redondeles anudados, ¿no? Donde eso permite entender mejor, me parece, cuando dice que efectivamente la paranoia y la personalidad es la misma cosa, es decir, la paranoia ahí queda homologada a la personalidad como una modalidad, digamos, de relación entre real, simbólico e imaginario, sin cuarto nudo, justamente, ¿no? Y hay algo ahí, efectivamente, que queda como, quizás también, podríamos decir, ¿cómo decir? Como fondo, ¿no? Como el fondo de pantalla, digamos, ¿no? En las computadoras o en los teléfonos, como el fondo, digamos, de lo que es la estructura misma del ser hablante, digamos, ¿no? Es decir, un anudamiento entre real, simbólico e imaginario, donde efectivamente esto se mantiene sin la intervención de un cuarto nudo, porque cuando hace falta un cuarto nudo es porque estamos en la neurosis, por ejemplo, y entonces Mm. efectivamente el sujeto necesita un padre para poder darle ¿cómo decir?, para poder anudar lo real, lo simbólico y lo imaginario, y si no estamos en el caso de la neurosis, efectivamente se necesita otro elemento, la producción de un nombre propio, como en Joyce, o otro tipo de saber hacer que permita mantener juntos a los tres, digamos, ¿no? A los tres nudos, a los tres redondeles de cuerda. Más palabras, tenemos unos minutos más. ¿Hay más palabras? Entonces, Es cierto ok. que, para completar simplemente, me parece que efectivamente la paranoia, vemos ahí los límites de la paranoia en poder ilustrar lo que es la clínica borromea en algún punto, ¿no? Y donde efectivamente el caso de Joyce, por ejemplo, se presta mucho más, mucho mejor, digamos, a ejemplificar, digamos, el anudamiento entre los tres registros. Mm. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Seguiremos el próximo mes. Muchas gracias, Fabián, por Muchas tu gracias a vos. trabajo y tus comentarios. Y gracias a todos por la participación.